Misericordia, senda de paz. Paz y bien para todos, hermanos en Cristo. Un gusto estar con ustedes y acompañarlos en esta transmisión de Misericordia, senda de paz. Agradecidos con nuestro Padre Dios por encontrarnos aquí de nuevo y con ustedes también que nos siguen sintonizando y encontrando a través de la televisión al terminar la misa de 12 del Santuario del Señor de la Misericordia, y también a quienes nos encuentran en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube Misericordia, senda de paz, donde ustedes pueden encontrar este programa así como los anteriores programas. Si hubo uno que le gustó mucho, que le pareció muy interesante, que quiere compartir con sus familiares, allí puede encontrarlos todos y compartirlos. Dedicamos especialmente este programa a nuestros hermanos enfermos, quienes se encuentran postrados en cama, quienes no pudieron asistir a la Eucaristía del día domingo. Nos unimos en oración con ustedes y con quienes están al pendiente de sus cuidados. Y bueno, pues ya entrando en el tema o materia de este programa, pues vamos a hablar de un mártir de la verdad, un mártir dispuesto a dar su vida por la verdad y por la salvación de los demás. Y para ello, pues me acompaña Rafael Becerra. Gracias, Pedro, por la invitación. Gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Siempre será un placer poder compartir nuestra fe, poder crecer en la fe, esta fe que Dios nos ha regalado, que es un don del Espíritu Santo, y que con alegría el equipo de Misericordia Senda de Paz semana a semana prepara un pequeño tema para ustedes. Gracias, Pedro. Gracias a ti, Rafa, que nos acompañas. Y bueno, pues vamos a hablar del martirio de San Juan Bautista. Una cosa curiosa que platicábamos hace rato es esto que me comentabas, que pues tiene doble festividad en el calendario litúrgico, una por su nacimiento el 24 de junio y la otra es el 29 de agosto. Bueno, sí, la grandeza de San Juan es esta tan importante, que es el único santo en la Iglesia romana, en la Iglesia católica, que se celebra tanto su nacimiento como su muerte. Los otros santos pues se celebrará comúnmente la muerte o el nacimiento. Pero en el caso de San Juan celebramos nosotros el martirio de San Juan Bautista el día 29 de agosto. Y el día 29 de agosto lo celebramos, el Papa Benedicto XVI hace una reflexión en una de sus audiencias papales en el año 2012 y menciona algunos datos que son importantes destacar. Primero dice que se remonta la fiesta de San Juan Bautista el 29 de agosto a un hallazgo que se hizo sobre la dedicación de la cripta de Sebaste en Samaria, esto en el siglo IV, y luego después, en el siguiente siglo, en el martirologio romano, se hace referencia a un segundo hallazgo de una preciosa reliquia, esto en la iglesia de San Silvestre en Campo Marcia. Estos dos datos, tanto el del martirologio romano como el de Samaria, son muy importantes porque nos hacen reflexionar qué tanta devoción, qué tanta fe se le tenía a San Juan Bautista desde los primeros cristianos, desde los inicios de la cristiandad. No es para menos, porque San Juan Bautista pues sabemos que es el primo de Jesús, sabemos que María ha ido a visitar a su prima y sabemos además que con esta narración es con la que el evangelista San Lucas comienza su narración. Hay muchos datos que vamos a compartir el día de hoy, pero para comenzar pienso que es importante decir, como tú lo has dicho, es el mártir de la verdad, es el precursor de Jesucristo, es el que ha precedido el nacimiento de Jesucristo. Además es el que anuncia que Él es el Mesías, Él es el que ha de venir, y además es el que le antecede también a Jesucristo en la muerte, y por así decirlo, Él va prefigurando cómo va a ser la muerte de Jesús, una muerte martirial. Por lo tanto podemos decir, San Juan Bautista es este santo que es el defensor de la verdad, pero también el santo de la fidelidad. El santo precursor, es decir, el santo que
es contemporáneo a nuestro Señor Jesucristo y que bueno, como dices, pues desde un primer momento, pues cuando María, la Virgen María visita a su madre, a la madre de San Juan, pues salta de gozo en el vientre de ella. Y pues bueno, desde ese momento pues ya el Espíritu Santo lo acompañaba y sabemos que en su juventud pues se va al desierto, se va a predicar, allá empieza mucha gente a acercársele, empieza a haber seguidores y pues empieza a saberse de San Juan el Bautista y pues como él mismo es quien señala que viene pues detrás de él pues nuestro Señor Jesucristo, dice él, pues no tengo ni siquiera pues el derecho de desatarle la correa de sus sandalias porque pues viene nuestro Señor Jesucristo y él lo anuncia, como dices, es tal cual un precursor y así vive pues gran parte de su vida, ¿no? Sí, y habría que destacar algunos rasgos importantes. El primero es el anuncio que se le hace a su padre Zacarías. Su madre era una anciana, Isabel, que además era estéril, y entonces puede notarse ahí la gloria de Dios. En una mujer estéril que era anciana, pues se queda embarazada, lleva 6 meses encinta, y luego María, después de la anunciación, va y la visita para ayudarle con las labores. Ella vivía en la montaña, allá va y le ayuda, y el niño salta de gozo. Eso quiere decir primero que ha habido la intercesión de Dios para que la mujer quede embarazada, y luego después el niño desde entonces, desde ese momento, salta de gozo. Quiere decir que este niño es el que se alegra porque sabe en su corazón lo que tiene enfrente de él, es a Jesús mismo. María, que es la primera custodia, es una custodia humana. María es la portadora de Dios mismo que está encarnada en su seno, pero eso no es entendido ni siquiera por los demás. Claro, por Isabel sí conocemos este bello mensaje que le da Santa Isabel, pero en este caso San Juan Bautista, desde el primer momento, desde el vientre de su madre, reconoce a Jesús y durante toda su vida, como tú lo has dicho, pasa como en el segundo plano. Sabemos por las escrituras y por la hermenéutica que se ha hecho de ella, por los exégetas, que San Juan Bautista ha crecido y se ha retirado al desierto y que vivía una vida muy simple y de pobreza, en la que utilizaba ropas de camello y que se alimentaba con flores silvestres, pero además que participaba o tenía una forma de vida religiosa judía, que era una especie como de secta, había muchas en ese tiempo, de los esenios. Y entonces San Juan tenía a sus seguidores y se dedicaba a bautizar con el agua. Y con el agua buscaba que la gente se arrepintiera de sus pecados, y además de eso, él ha anunciado que no es él el que ha de venir, sino es otro el que ha de venir, al cual no le es él digno de desatar las correas de sus zapatos. En otro pasaje, cuando estaba él en la cárcel, le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o no eres tú? Esto nos lleva a entender que, si podemos reflexionar un poco, algunos podrían decir: ¿San Juan tenía alguna duda? Quizás no, quizás San Juan en la cárcel lo único que está haciendo es que sus discípulos vayan a preguntarle a Jesús y sean ellos mismos testigos de lo que Jesús es, porque él ya puede sentir quizás el momento de su muerte. Estaba en la cárcel y ya no sale de la cárcel, por lo tanto ya no va a estar más con ellos, ya no podrá decirles a ellos: Él es. Pero, sin embargo, sus discípulos van y le preguntan a Jesús, y Jesús les responde: los sordos escuchan, los ciegos ven, los muertos resucitan. Así le responde Jesús. Entonces le queda claro a sus discípulos que este es el Mesías. San Juan Bautista entonces siempre está en un segundo plano. Podemos destacar su humildad, podemos destacar su oración, podemos destacar su fidelidad y podemos destacar que siempre ha sido un discípulo de Jesucristo, que es la verdad, y muere por defender la verdad. Interesante pues esto que nos vas comentando, Rafa, y que vamos aquí dialogando, y todos los que nos ven en casa, pues yo creo que recuerdan cuando asistimos a la Sagrada Eucaristía, en los Evangelios, en la Sagrada Escritura misma, pues cómo van compartiendo sucesos de la época y de la vida de San Juan del Bautista, al mismo tiempo pues de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Incluso pues aquí
el Evangelio de San Marcos, que es quien más ahonda y habla de su vida, pues aquí vamos a compartir un poco. Sí, y creo que es importante volver a las propias escrituras y escuchar lo que las escrituras dicen. Para este caso me gustaría hacerlo. Es el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, versículo 17 al 29. Dice así: Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había encarcelado por instigación de Herodías, esposa de su hermano Felipe, con la que se había casado. Juan le decía a Herodes que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Por eso Herodías le tenía rencor y quería darle muerte, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan. Sabiendo que era un hombre honrado y santo, lo protegía, hacía muchas cosas aconsejado por él y lo escuchaba con agrado. Llegó la oportunidad cuando por su cumpleaños Herodes ofreció un banquete a sus dignatarios, a sus comendadores y a la gente principal de Galilea. Entró la hija de Herodías, bailó y gustó a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y juró: demasiado. Aunque me pidas la mitad de mi reino, te lo daré. Ella salió y preguntó a su madre: ¿qué le pido? Le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Entró enseguida, se acercó el rey y le pidió: quiero que me des inmediatamente en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso triste, pero por el juramento y por los convidados no quiso contrariarla, y envió inmediatamente a un verdugo con orden de traer la cabeza de Juan. Este fue y lo decapitó en la prisión. Trajo en una bandeja la cabeza y se la entregó a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Sus discípulos, al enterarse, fueron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pienso que cuando leemos la palabra de Dios, que siempre es viva y eficaz, podemos escuchar en este relato varias características. El rey Herodes tomaba consejos, Herodes Antipas, no Herodes el Grande. Este era hijo de Herodes el Grande, el que había mandado asesinar a todos los niños en los tiempos de Jesucristo. Este Herodes Antipas no era ya tan poderoso ni tan sanguinario como lo había sido su padre. Sin embargo, este que vivía en pecado porque estaba con la mujer de su hermano Felipe, aunque escuchaba el consejo de Juan, aunque le reconocía una santidad, sin embargo sabía que él estaba mal, y la mujer Herodías, que sabía que también estaba haciendo algo malo, pues no deseaba que estuviera Juan y quería deshacerse de él, aunque también reconocía que Herodes reconocía su santidad y su bondad. Eso quiere decir que este personaje no solamente es reconocido por sus seguidores y por la comunidad, no solamente por ellos, sino también por el que gobierna, por el que es el poseedor del poder, por el que tiene, por así decirlo, el control de aquella comunidad. Sin embargo, imaginen a la muchacha que no sabe, que llega un momento en el que hay una fiesta, la muchacha baila bien, el papá, el padrastro le dice que le ofrecerá lo que ella quiere, y ella no sabe qué pedirle. Y va con su mamá, y su mamá le pide una cosa descabellada, si lo vemos a la luz de nuestros días, y también es descabellado que la hija haya ido a pedirle la cabeza de Juan el Bautista. Uno podría preguntarse hoy: ¿y para qué quiere la cabeza de Juan el Bautista? Además, pudiera entenderse que aunque la muchacha estuviera lejana de la realidad, también podría entender que aquel hombre era un hombre santo. Además, siendo el último profeta, ¿para qué quiero la cabeza de Juan el Bautista? Y viene sin razonar en ello y se la pide a Herodes. Herodes, por el orgullo que él tiene y por no romper su juramento, un juramento estéril, un juramento inútil, por no romperlo y por no quedar mal con los convidados, manda que le corten la cabeza a Juan. ¿Cuál ha sido el pecado de Juan? El pecado de Juan ha sido decir la verdad, no decirlo en ese momento no le había dicho a nadie, no le había dicho nada a Herodes. Sin embargo, en el pasado Juan ya le había insistido que no le era lícito estar unido con la mujer de su hermano. Eso no era lícito por la ley ni por los profetas. Por lo tanto,
Él había dicho la verdad y por la verdad van y le cortan la cabeza, ni siquiera por un deseo de aquel que era el más agraviado, sino por un deseo de la mujer que tenía y por una acción de la muchacha que lo había pedido. Y bueno, van y le traen la cabeza de Juan el Bautista y se la entrega a la muchacha. ¿Y qué hará la muchacha? ¿Sentirá ese gozo de haber recibido este trofeo, este reconocimiento de un hombre santo y de un hombre justo? La Escritura dice que se la llevó inmediatamente a su mamá, como quien obtiene algo que le deja vacío, que le deja hueco, que no le deja absolutamente nada. Hoy podemos pensar en una persona que quizás pudiera hacer alguna cosa incorrecta. Yo pienso en alguien que le ha pedido otro, le pide matar a alguien y cuando le mata, pues recibe un pago y ese pago seguramente no le servirá de nada. No le dará ninguna satisfacción, le dejará hueco. Lo mismo ha ocurrido con esta muchacha, le deja vacía y va y le entrega la cabeza a la mamá, a la que se lo ha pedido. ¿Qué podrá haber sentido la mamá? ¿Qué podrá haber sentido Herodías en aquel momento? Ha hecho que un hombre sea martirizado por su propio egoísmo, por su propio pecado, por su propia sinrazón, por el propio aferrarse a su pecado. Podemos ver en este pasaje y en este martirio cómo el pecado de uno en contubernio con otro y luego sumado con otro pueden llevar a las peores atrocidades de la humanidad cuando nos encerramos en nuestro propio pecado, como en el caso de Herodías pidiendo la cabeza de Juan el Bautista, de un hombre justo, de un hombre santo, que además era prestigiado, que además lo reconocían todos, que además se había portado bien toda su vida, que además era primo del Mesías, que además había bautizado y había estado presente cuando el Dios Padre y el Espíritu Santo habían declarado: este es mi Hijo muy querido, y el Espíritu Santo en forma de paloma ha descendido. Bueno, con todo y esto, lo martirizan cortándole la cabeza. Podemos entonces decir que Juan el Bautista es este mártir de la verdad y que nosotros en el tercer milenio también debiéramos y podemos ser mártires de la verdad. ¿Cómo? Podemos irlo descubriendo el día de hoy. ¿Cómo podemos ser hoy mártires de la verdad como lo ha sido San Juan Bautista hasta sus últimas consecuencias? Me quedé, ahora que comentas esto y que lees la Sagrada Escritura, me quedé con esta parte que pues se me hace para reflexionar, que es ¿qué quedó con los que cometieron este pecado? ¿Qué les quedó? Como dices, Herodes lo dice ahí mismo, tristeza. Se llenó de tristeza, mucha tristeza por su pecado y por lo que hizo. Pues la hija de Herodías, pues también que ganó, incluso yo creo que hasta horrorizada por lo que vio y pues la mamá, pues en su orgullo, en su intento de venganza, pues tampoco es que haya ganado mucho más que pecado. Entonces, ¿qué queda cuando nosotros pecamos? Pues prácticamente eso es lo que nos queda, el alejarnos de Dios. Eso es el pecado, el alejarse de Dios. Y entonces pues vemos claramente pues esta situación en estas tres personas. Y pues como dices, vemos en San Juan el Bautista un hombre dispuesto a todo, como dices, por fidelidad ¿a qué? A los mandamientos, por fidelidad a la vida de Dios. Y por otro lado, pues, por defender la verdad y decir con valentía cuando las cosas no están bien, cuando alguien no lo está haciendo bien. Eso, pues, a veces es muy difícil, ¿no? En nuestros días, cuando estamos con los demás, sabiéndonos también nosotros pecadores, pues, el poder corregir o ayudar a los otros que están en pecado, ¿no? Claro que sí. Pienso que podríamos ir dialogando dos asuntos que has mencionado, Pedro. El primero es el remolino del pecado, que ha hablado Benedicto XVI. El remolino del pecado nos lleva siempre al vacío, nos lleva siempre a la tristeza, nos lleva siempre al sinsabor, a la desesperanza. Siempre nos lleva hacia ese lugar, como lo vemos en este martirio de San Juan Bautista. Y por otro lado, es como la fidelidad a la verdad nos llevará siempre a consecuencias
extraordinarias, pero siempre, siempre nos llevará hacia el mejor destino de la historia, que es lo que nos ofrece Jesucristo. Jesucristo nos ofrece la vida eterna, nos ofrece todo, nos pide todo, pero nos ofrece todo. San Juan Bautista ha sido este precursor de Jesucristo, precursor de Jesucristo, y si lo pusiéramos en términos reales, miremos su valor. ¿Qué significa ser fiel? ¿Y qué significa defender la verdad hasta sus últimas consecuencias? Bueno, el poderoso de aquel momento, Herodes Antipas, Juan el Bautista se atreve a decirle: esto que estás haciendo no te es lícito. Hoy pudiéramos preguntarnos nosotros, ¿quién de nosotros es capaz de decirle al que nos gobierna en el ámbito político, económico, que esté en la más alta esfera del poder económico, político, social? ¿Quién de nosotros se atreve a decirle: esto que haces es incorrecto, esto que haces no te es lícito? Pongamos un ejemplo, el asunto del aborto. Esto que tú haces como gobernante no te es lícito, eso no es correcto, porque asesinar a un bebé en el vientre de su madre siempre es un acto horroroso, monstruoso. Sin embargo, muchos de nosotros, cristianos, actuamos de la manera políticamente correcta, o tenemos una falsa prudencia y no nos atrevemos a decir lo que se debe decir, y muchas otras veces no nos atrevemos a tener la capacidad o la audacia de organizarnos con otros para defender lo que tenemos que defender. En el caso de lo que debíamos defender siempre es la verdad que es Jesucristo, quien es el camino y la verdad y la vida. Me gustaría leer estas palabras de Benedicto XVI, que también dice en esta audiencia en el 2012, dice: San Juan Bautista, precursor de Jesús, testimonía con su sangre su fidelidad a los mandamientos de Dios. Su vida nos enseña que cuando la existencia se fundamenta en la oración, sobre una constante y sólida relación con Dios, se adquiere la valentía de permitir que Cristo oriente nuestro pensamiento y nuestras acciones. Fíjese cómo Benedicto XVI lo describe de esta manera extraordinaria. Sobre la oración, cuando nuestra vida se fundamenta en la oración, sobre una constante y sólida relación con Dios, entonces surge la valentía. Y aquí es bien interesante ver cómo todos los santos han sido gente valiente que se atreve a cosas que en su tiempo eran impensables. San Juan Bautista ha tenido esta capacidad, esta valentía de poder defender su fe, de poder defender la verdad por su oración. Vivía en el desierto, apartado, orando, pero estar orando no quiere decir, como el Papa Francisco nos invita en algunas ocasiones, estar en oración no quiere decir permanecer en el silencio. También hay que hablar en muchas ocasiones, pero no solamente eso. San Juan Bautista, que estaba en el desierto, pues sabemos que si pertenecía a un grupo que se identificaba con los esenios, además tenía un grupo de seguidores. Quiere decir que era un hombre activo, que además de orar también era activo, y además bautizaba. Eso quiere decir que tenía una vida activa, no solamente de oración. La oración siempre nos lleva a la acción, pero si hay acción sin oración, entonces nos convertiremos en personas huecas, estériles, que nos vamos a cansar en algún momento. Entonces, después de la oración, una relación sólida y profunda, una relación sólida y profunda con Dios. Aquí valdría la pena preguntarnos a todos: ¿cómo es mi relación con Dios? Me llama tanto la atención este pensamiento que he leído, y dice: hay mucha gente que le gustaría vivir por la eternidad con Dios y no se da 5 minutos cada día para orar con Él, para estar con Él. Entonces, quizás este anhelo que tiene, pues no se esté clarificando. Es como aquellos que tienen muchos deseos el 31 de diciembre, pero no planean cómo hacerle y no llevan a cabo sus deseos, solamente se queda en emociones. Entonces, una fe de emociones es una fe hueca, es una fe muy endeble. Lo importante hacer aquí es una relación de intimidad con Dios, una relación fuerte. ¿Cómo es mi relación? ¿Cuánto tiempo le dedico a Dios? ¿Estoy dialogando constantemente con Él? ¿Tengo completa confianza en Él? ¿Estoy dispuesto a seguir lo que Él me pide, a hacer su voluntad? Esto es una pregunta muy importante.
Esta oración y esta relación con Dios, por supuesto que nos va a dar valentía para decir la verdad, como lo han hecho los últimos papas, como lo hizo Juan Pablo II, como lo ha hecho Benedicto XVI, como lo está haciendo el Papa Francisco, como lo han hecho los santos, los mártires aquí en nuestra tierra, como lo hizo San Tranquilino Viarco, como lo hizo el Beato Anacleto González Flores, como lo hizo todos los mártires de nuestra tierra. Pienso que hay una invitación muy interesante para que en nuestro mundo actual nosotros sigamos el ejemplo de San Juan Bautista, que es un hombre fiel a Jesucristo y que ha puesto siempre por delante a Jesucristo. Algunos quieren darle a él el título del Mesías y él dice, no soy yo el que ha de venir. Yo ni siquiera soy digno de desatarle las correas a sus sandalias. Así debíamos ser nosotros cuando alguien quiere reconocernos una cosa que hacemos, cuando servimos a los demás. Es Jesucristo que va actuando a través de nosotros. Es la obra de Cristo. Es Él quien anuncia, es Él quien va, es Él que está haciendo su propia obra. Nosotros solamente somos instrumentos que no somos dignos de desatarle las correas de sus sandalias. Ojalá que nosotros podamos ser como San Juan Bautista, que decidamos constantemente estar en oración profunda con Dios e intimar cada vez más profundamente con Dios nuestro Señor, y de allá saquemos el coraje y la valentía para poder decir la verdad a tiempo y a destiempo en esta era posmoderna, liberal, secularista, individualista. ¿Cómo nos va quedando claro entonces que las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, es viva y eficaz en todo momento? Que los sucesos y los hechos de personajes santos, mártires que dieron su vida por Cristo, pues nos dejan estas enseñanzas para la actualidad, para nuestro presente, para nuestro día con día, y que nos pueden inspirar o ayudar a acercarnos a Cristo, que es el modelo perfecto para la salvación. Y bueno, aprendemos entonces de San Juan Bautista, pues la humildad, la fidelidad y la valentía para defender la verdad ante situaciones incluso muy adversas, enfrentándose a un hombre poderoso en su tiempo y aún así dispuesto a dar su vida por la fe y por Cristo. Y bueno, es un gran aprendizaje el que hemos tenido hoy y esperemos seguirlo haciendo. Muchas gracias a quienes nos han acompañado en este programa. El tiempo se ha terminado. Seguimos unidos en oración, paz y bien. Misericordia, senda de paz.